En un video hay muchos factores para comprimir. Históricamente, cuando se grababa un video, eran una serie de bitmaps, de fotos, una detrás del otro, a la cantidad de cuadros que tú veas. Probablemente recuerdas 24 frames por segundo, 30 frames por segundo, 12 frames por segundo. Esas son la cantidad de fotos por segundo que tiene un video. Si un video tiene 100 frames, es decir, a 24 frames por segundo tendría más o menos 4 segundos. Y si cada frame fuera como el ejemplo anterior del JPG y pesara 1.9 megas, esos 100 frames serían 190 megabytes por 4 segundos de video a 24 frames por segundo. Ustedes pueden obviamente comprimir en JPG y entonces cada una de esas fotos está usando compresión JPG y ya tendríamos un peso más pequeño. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, se descubrió que habían formas más eficientes de compresión. Hay una forma de compresión que es comprimir a lo largo del tiempo, porque resulta que en un video las cosas cambian, pero casi siempre no cambian tanto. Para ello vamos a hablar de varios elementos que tienen los videos. Arranquemos por el contenedor. Los contenedores son los tipos de archivo donde se guarda el video. ¿Por qué no es simplemente un formato como JPG? Porque los videos son muchas cosas. Un video tiene la animación en movimiento, pero también tiene el sonido y puede tener subtítulos. Y si es un video como los DVDs, puede tener diferentes tracks de video, diferentes tracks de audio y diferentes subtítulos, además de otras cosas internas. Por ende se han creado múltiples contenedores. Históricamente, contenedores famosos son, por ejemplo, el .avi. Obviamente, MP4 es un contenedor muy famoso, pero también tenemos otros. En la época de Flash, el contenedor de Flash era FLV, Flash Video. Y también, si ustedes son lo suficientemente no jóvenes, recordarán el .mpg. Hay muchos contenedores de video. El contenedor de video que empuja mucho Google es uno llamado WebM. Y ellos esperan que algún día WebM se vuelva el estándar para Internet de contenedores de video. Sin embargo, por ahora, MP4 es el ganador indiscutible. Hay formatos raros que ustedes normalmente encuentran solamente en lugares perdidos de Internet. Uno de ellos es MKV, que significa Matryoshka Video. MKV es muy popular en Japón porque me permite insertar subtítulos y subtítulos con formatos especiales, por ejemplo, animaciones o estilos CSS. También me permite insertar tracks diferentes de audio. Entonces yo puedo ver una película japonesa en idioma japonés o en traducción en inglés, o con subtítulos en inglés o sin subtítulos. Hay muchos formatos. Lo especial de estos formatos es que tienden a tener fragmentos internos que los optimiza para cada caso. Por ejemplo, en el caso de MP4 y en el caso de WebM y también en el caso de FLV, son capaces de soportar una cosa que se llama multipart. Multipart es cuando ustedes rompen el video en muchos pequeños fragmentitos y en cada fragmento lo que hacen es repetir la cabecera. De esa manera, si por ejemplo ustedes llegan a una transmisión en vivo, ustedes nunca llegaron a recibir la cabecera, porque para eso tuvieron que estar al principio de una transmisión en vivo. Entonces, en cada segmento de la transmisión en vivo, vuelve a repetir la cabecera para que sin importar el punto en el que llegues en el video, otra vez recibas esos datos. Eso es trabajo del contenedor, entregar la cabecera y los metadatos del video. Por ejemplo, metadatos que tienen que ir dentro del contenedor son el tamaño del video, puede ser 1280 x 720, cuáles son los códecs internos que usa, entre muchos otros. Para ello, hablemos de códecs. Códec significa codificador, decodificador, aunque también puede significar compresor, descompresor. Un códec es un algoritmo, es una pieza de código especial que comprime un video y lo descomprime, que lo codifica en un formato especial y luego lo decodifica. Históricamente, uno de esos códecs que nos marcó mucho la infancia a aquellos que ya no somos jóvenes es uno llamado DivX. El códec más popular de nuestra época y el códec que normalmente ustedes encuentran cuando intentan hacer uso de un video en MP4 es un códec llamado H264. El códec de WebM es un códec que se llama BP9. BP9 es un códec que viene de una empresa llamada On2, que también hacía el códec de Flash Video. Ese códec se llamaba BP6 hace mucho tiempo. Y hay otros códecs internos. Uno muy popular es uno llamado OGG. OGG y BP9 son códecs de código abierto. Son códecs que simplemente se han abierto a la comunidad. BP9 es un caso especial.
Google compró a esta empresa llamada On2, que eran los que hacían el contenedor y el códec de Flash, y decidió abrir todas sus patentes y abrir todo su código. Por eso el contenedor WebM y el compresor BP9 son de código abierto. H264 y MP4 son un caso completamente diferente. H264 y MP4 son formatos cerrados, no solamente cerrados en su código fuente, pero también cerrados en patentes, porque resulta que estos algoritmos en Estados Unidos son patentables. Hay un consorcio, una mega empresa llamada MPEG-LA, que son los dueños del MP4 y del H264. Esto es un consorcio y por dentro está compuesto de múltiples empresas. Algunas de las empresas que componen el consorcio MPEG-LA son Apple, obviamente conocidos por el iPhone y por iTunes, y otra de ellas es Microsoft. Pero ustedes también van a encontrar otras empresas raras acá, como por ejemplo Universal, Sony, etcétera, los distribuidores de películas. Curiosamente, el formato MP4 y el códec H264 son el formato que internamente usa la mayoría de la televisión digital terrestre. Por ondas aéreas a nuestros televisores llega un video codificado en H264 y en MP4 cuando nosotros prendemos el televisor para ver televisión en HD. Depende del estándar que use tu país, pero así es como internamente funciona. En el caso particular de los videos, también afecta mucho cuál es el contenedor y cuál es el códec. El teléfono iPhone y muchos Androids tienen un chip especializado que no sirve para nada más que descomprimir y comprimir H264. La razón por la que hacen un chip especializado y no se lo dejan a la CPU o a la GPU del System on a Chip es porque de esa manera puede usar menos electricidad y de esa manera puede aprovechar mucho más la batería, sobre todo teniendo en mente que ver video es una de las cosas que más destruye la batería de un teléfono. Por eso normalmente lo colocan en un chip aparte, porque hace que la vida de la batería se alargue muchísimo más. Pero también crea un incentivo negativo para que los desarrolladores no usen otro tipo de compresores y de contenedores que sean más libres, como por ejemplo WebM y BP9. Históricamente, muy pocos Androids soportan BP9 y todos los Android y todos los iPhones soportan H264. Luego tenemos los protocolos, que son básicamente la forma de transmitir los videos. Un protocolo obvio para transmitir los videos es HTTP. Nosotros aprendimos en detalle en clases pasadas cómo funciona. Pero HTTP no es bueno para transmitir videos, porque ¿qué pasa cuando se te corta la señal? ¿Qué pasa cuando estás transmitiendo un video en vivo? Recuerden que HTTP es un protocolo que abre la conexión, envía los datos y la cierra. Han habido muchas mejoras y modificaciones al HTTP para que pueda transmitir video. Una de ellas es la modificación para poder descargar de manera progresiva cualquier tipo de archivo. Les pasaba, no sé, antes que ustedes descargaban un archivo y si lo cancelaban y lo volvían a iniciar, el archivo empezaba desde cero otra vez, en vez de empezar desde donde paró. Esto ocurre porque los servidores web no permitían descarga progresiva y siempre volvían a la cabecera del archivo. Con mejoras al protocolo HTTP es posible hacer descargas progresivas en lugares aleatorios. Otra de las mejoras al protocolo es poder descargar pedacitos de manera paralela. Pero hay protocolos especializados en esto de descargar pedacitos de manera paralela. Se llaman protocolos de streaming. El más popular es RTMP. RTMP significa Real Time Message Protocol. Es una forma especial de transmitir video que me permite varias cosas. Primero, me permite enviar y recibir, de tal manera que yo puedo ser el emisor del video. También me permite recibir por pedacitos independientes, multipart, cada uno de los videos, con sus propios contenedores, con sus propias cabeceras. Me permite recibir la cabecera en otro lado. Me permite enviar no solamente videos, sino también texto. Entonces se pueden programar chats o videojuegos en RTMP. Y funciona de una manera completamente paralela. De esa manera yo puedo ir descargando en paralelo múltiples pedacitos. Y esa es la forma en la que funciona, por ejemplo, YouTube, Twitch, etc. Hay protocolos experimentales como WebRTC que están diseñados para cambiar la forma en la que nosotros transmitimos y enviamos no solamente video, sino cualquier tipo de formato. WebRTC es un protocolo peer-to-peer, es decir, todas las personas que se conectan y bajan el video empiezan a compartir el video a los demás y también funcionan como servidor. Es muy similar a BitTorrent, con la diferencia de que hay un servidor central que distribuye la información original y luego nosotros simplemente la obtenemos peer-to-peer. Es ideal, por ejemplo, para videollamadas, porque en una videollamada no me interesa ir al servidor y luego ir al otro punto. Puedo hacer la conexión punto a punto sin necesidad de pasar por otro lado.
WebRTC tiene inconvenientes. Es muy pesado en el procesador porque tienes que hacer la codificación y decodificación en tiempo real. Y también exige mucho tu conexión, pero es probablemente el futuro de las conexiones. Por ahora solamente está soportado en muy pocos navegadores. Pero ¿cómo se comprime? La forma en la que se comprime un video, ustedes han escuchado, 24 frames por segundo, 30 frames, 60 frames, funciona así. En un video de acción, normalmente hay cosas que se mantienen muy similar. Por ejemplo, en este video de acción, probablemente el pecho de nuestro héroe o villano es exactamente el mismo a lo largo del tiempo. Entonces, yo puedo crear un algoritmo que internamente agarre esto y me diga, desde el minuto 1:2.00 hasta el minuto 1:2.05, coloque en ese rectángulo el color negro. Y estoy usando muy pocos bytes porque no solamente estoy comprimiendo en el área bidimensional de la imagen, sino también en el área tridimensional del tiempo. Por ejemplo, en educación online esto pasa mucho. Si ustedes se fijan, la imagen que yo estoy dibujando acá tiene un fondo blanco. Ese fondo blanco tiene espacios grandísimos que a pesar de que yo sigo hablando por 10 minutos, no cambian. Entonces no tengo que hacer múltiples versiones del espacio en blanco. Solamente puedo guardar en el algoritmo durante el minuto 1 hasta el minuto 10. Ese pedazo donde está Freddy hablando siempre va a ser blanco. Una de las ventajas de la educación online es que yo me muevo muy poco. Si yo me empiezo a mover de lado a lado, ustedes van a ver que mi cara cambia y que hay artefactos, como los artefactos JPG. Eso también lo van a ver en películas muy comprimidas o películas piratas. Porque la compresión está generando ese efecto de artefactos no solamente en mi imagen, sino a lo largo del tiempo. El problema de este sistema es que cuando hay un cambio radical, por ejemplo, un cambio de escena, no me sirve porque estoy cambiando todos los rectángulos. Entonces, en esos cambios radicales, los algoritmos crean algo especial. Crean algo que se llama keyframes. Agarran una serie de fotogramas o de frames específicos y esos frames los llaman keyframes. La idea es que cada cierta cantidad de frames hay un frame que vuelve a redefinir toda el área, a redefinir todos los rectángulos y toda la compresión. De esa manera, la transición es suave y no hay necesidad de crear artefactos. No sé si alguna vez les ha pasado con un video que de repente todo el video queda verde y el objeto que se mueve queda quieto y empieza a moverse largo, y luego eventualmente vuelve a estar bien. Eso es porque se cayó un keyframe. Eso los llaman dropped keyframes, porque se perdió la definición original de estos rectángulos de compresión a lo largo del tiempo. Se puede poner mucho más complejo, porque las versiones más avanzadas de H.264 y H.265 no solamente funcionan con rectángulos, también pueden funcionar con figuras geométricas como aproximaciones, círculos, formas, y con la llegada de la inteligencia artificial a la compresión están empezando a encontrarse patrones aún más complejos que pueden comprimir mucho más el video. El problema es que a medida que comprimimos el video, el costo del procesador para descomprimir esos rectángulos es alto, porque al final del día la CPU y la GPU tienen que representar todos los bytes disponibles en pantalla a la velocidad del video. Por ende, entre más complejo sea el algoritmo de compresión y más extraña sea su configuración, más pesado va a ser para el procesador poder decodificarlo y representarlo en pantalla. Y va a ser mucho más difícil para, por ejemplo, la CPU de un teléfono mostrar el video, por ende va a gastar más electricidad, se va a calentar más y va a quitar más batería. Y de todas estas, ¿dónde está el sonido? El sonido es una onda eléctrica, como lo hemos visto en otras clases. Es una onda representada en bytes y funciona exactamente igual que una imagen. Ustedes pueden representar todos los elementos de la onda o comprimirla. Uno de los algoritmos más comunes de compresión es MP3. En el sonido, muy similar a en las imágenes, la compresión y el contenedor son lo mismo, porque no hay más cosas. MP3 es un contenedor y un códec. MP3 es brillante, porque la forma en la que comprime el sonido no es encontrando lugares similares. El sonido es muy parecido. Si yo todo el tiempo hago probablemente no tengo una línea recta, tengo variaciones. Y es difícil comprimir sin perder la fidelidad, la calidad. Entonces lo que hace MP3 es muy interesante. MP3 lo que hace es buscar
las partes de la onda del sonido que realmente no puede capturar el oído humano. Resulta que el oído humano solamente escucha una serie de modulaciones de esta onda, básicamente un pedacito de acá. Y el resto de esa onda, las otras cosas que ustedes encuentran por ahí, esto no lo escucha el oído humano. Todas estas cosas no las escucha, solamente escucha lo de la mitad. Entonces lo que hace MP3 es eliminar esa parte, las partes que el oído humano no escuchan, y solamente dejar las que sí escuchan. Y ustedes modificando la calidad del MP3, lo que pueden hacer es bajar la cantidad de sonidos que escucha el oído. También hay otra forma de optimizar MP3. Ustedes quizás han visto 128 kilobits por segundo, 256 kilobits por segundo, 96 kilobits por segundo, ¿cierto? Esos 128 kilobits por segundo significan que por segundo la onda está representada por 128.000 bytes. Y los bytes probablemente son posiciones en la onda para luego representarla y leerla por un software que convierta esa curva en vibración de una membrana que genere un sonido que un humano pueda escuchar. Entre más bytes yo le asigne a la representación de la onda, más fidelidad tiene. Entre menos bytes, tengo que quitarle más espacio a la onda. Para hacerles una muestra más clara, si tengo una onda de audio de 1000 kilobits por segundo, asumiendo que esta onda que tengo dibujada acá es el equivalente a un segundo, significa que tengo 1000 kilobits de puntos para representar la onda, es decir, 1.000.000 de puntos, porque son 1000 kilos, entonces 1.000.000, un kilo es 1000. Entonces aquí yo podría tener 1.000.000 de puntitos que representan mi onda. Esto es como una ecuación matemática, representando esta onda, y cada puntito es un byte o un bit, dependiendo de cómo es lo que yo esté haciendo. Con esto en mente, la onda va a tener súper fidelidad porque va a ser súper curveada. Si yo en cambio tengo solamente 100 kilobits por segundo, tengo menos puntos para representar exactamente la misma onda. Y lo que hace un computador es jugar a pegar la onda y tratar de hacerla tan cercana como sea posible. Dependiendo del algoritmo de compresión, va a poder hacerlo. Entonces yo probablemente voy a hacer una onda que es así, y así, y así, y así. Son ondas ambas muy parecidas, pero teniendo en mente que con menos kilobits por segundo tengo menos puntos de referencia, tengo menos fidelidad de reproducción de la onda. Y esto aplica también para el video. Los videos también pueden tener kilobits por segundo. Y si tienen muy poquitos, lo que pasa es que hay bytes que quedan huecos. Entonces, los algoritmos de reproducción de video hacen una aproximación tratando de entender cuáles son los otros colores que sí tienen disponibles a su alrededor. Y por eso se empieza a ver como suavizado un video a medida que ustedes le bajan los kilobits o los kilobytes por segundo. MP3 es un algoritmo que tiene patentes y que requiere licencia para poder ser reproducido, igual que MP4 y H264. También hay otros allá afuera como AAC, existe uno que se llama FLAC, que es muy especial porque se comporta como el PNG o como los .zip, de los cuales estamos a punto de hablar. Por ende significa que no pierde nada porque su compresión es de una manera matemática, entre muchos otros. Hay uno que es completamente abierto, que es OGG, la versión de audio de OGG, pero es muy poco usado, lamentablemente. Y por supuesto, hay un algoritmo de compresión de audio que realmente no comprime, es simplemente la representación neta del video. Así como .bmp en los mapas de bits representa todos los bits, o .avi en los videos representa todos los bits, .wab representa todos los bits posibles de una onda de audio. Y esto es básicamente lo que tienes que saber cuando te enfrentas con video.